Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este tutorial en el que hablaremos un poquito del uso de Zotero entendido como un gestor de referencias bibliográficas. En este tutorial hablaremos la primera parte de qué es Zotero, conoceremos Zotero y sus principales funcionalidades de forma muy rápida y nos centraremos en dos aspectos. Uno de ellos, cómo importamos a Zotero todas esas referencias bibliográficas que usamos en nuestro día a día, en nuestra investigación. Y en segundo lugar, cómo trabaja con Zotero en todo lo que tiene que ver en su conexión con Word, es decir, cómo lo integro, cómo me permite en mi investigación trabajar en un documento de Word. Por tanto, contamos en la actualidad, como podéis ver, con muchos gestores de referencias bibliográficas. Contamos con Zotero, contamos con Mendeley, seguramente muchos de vosotros y de vosotras ya lo conoceréis. Contamos también con gestores como el Node o con gestores como RefWorks. ¿Qué quiero decir? Hay muchos gestores en este momento, hay muchos disponibles en el mercado. ¿Por qué Zotero? Pues Zotero porque para empezar es una aplicación, es un sistema de software libre, lo que quiere decir que todas esas funcionalidades que nos permite utilizar las tenemos accesibles independientemente de si pertenecemos a una institución o no. Y por otro lado, destacar también sobre Zotero que con nuestra cuenta institucional de la Universidad de Salamanca nos permite un acceso más completo, en este caso, a almacenamiento en la nube. Por tanto, es Zotero la elección, el resto de sistemas, un trabajo de forma muy similar a Zotero, el que realizan, pero en este caso sí que hablaremos únicamente de Zotero. Hablar de Zotero es hablar, en primer lugar, un poquito de la normativa APA en su séptima edición. Como veis aquí, hablamos de varios tipos de citas que tenemos que tener en cuenta, especialmente especialmente a la hora de trabajar. Citas directas, por un lado. Recordad que distinguimos cuando hablamos de citas en normativa APA, de citas cortas o de menos de 40 palabras y de citas largas de 40 palabras o más de 40 palabras. Eso con respecto a las citas directas. Si hacemos referencia a las citas indirectas, de lo que hablamos es de la extracción de ideas de información, es decir, tomar una idea de un autor que me permite realizar una cita indirecta. No citamos de forma textual sus palabras, sino extraemos la idea que presenta. Esto con respecto a los tipos de cita. Luego también abordando las citas, encontramos citas en texto, citas parentéticas, son aquellas citas en las que la información se presenta de forma completa entre paréntesis, ahora lo veremos, y por otro lado aquellas citas que presentan al autor en el texto y que entre paréntesis solo presentan el número de página, o en caso de ser, el año, o en caso de ser cita directa, también el número de página. Por tanto, vamos a ver un poquito muy rápido cómo es la citación en texto. Surge una duda, en estilo APA, ¿los apellidos llevan guión, no llevan guión? Pues bien, es decisión del autor. APA simplemente lo que dice es que permite un apellido, por tanto, si el autor firma separado, para APA Alejandro López Martín sería solamente López. Sin embargo, si el autor firma junto, es decir, Alejandro López Martín, para APA el autor es López Martín. Solamente que tengáis claro que es una decisión exclusiva del autor a la hora de firmar la investigación. Por tanto, hablamos cambios con respecto a la anterior normativa que nos interesan a la hora de trabajar antes de entrar a los gestores. Cambia el uso del etal, esa expresión que introducimos cuando son tres o más autores. En la normativa anterior, en APA Sexta, le introducíamos la primera vez completa y luego ya poníamos el etal. A partir de la normativa de APA 7, la normativa vigente, siempre usamos el etal, es decir, nos simplifica el uso siempre que son tres o más de tres autores a la hora de citar en texto. Según esta normativa, lo que decíamos, perdón, tres o más de tres autores. Si abordamos los tipos de citas que referíamos antes, recordad citas directas cortas, aquellas de menos de 40 palabras. Si son directas nos importa el número de página, pero es importante también no abusar del número de estas citas. Tenemos una primera cita que es la parentética. Nos decía López en 2022 en su página 32, la educación en línea está redefiniendo el aprendizaje, cita que cogemos tal cual. Si la hacemos narrativa, podríamos decir que según López, abrimos paréntesis, 2022, página 32, abrimos comillas, la educación en línea está redefiniendo el aprendizaje. Y una tercera cita narrativa donde se usa menos, pero podríamos separar el número de página para decir que según López, en el año 2022, abrimos comillas, la educación en línea está redefiniendo el aprendizaje, cerramos comillas,
página 32. Las dos más usadas, la primera en su versión parentética y sobre todo la versión 2, la versión narrativa de las citas directas cortas. Si hablamos de las citas largas, aquellas de 40 o más de 40 palabras, tenemos importancia el número de página y nos llega un ejemplo. Aquí desaparecen las comillas, se presenta la información en un párrafo nuevo y se presenta un poquito más metida hacia el interior de la hoja. Introduciríamos toda la cita. Pues decía López en 2022 que la llegada de la tecnología al aula no solo ha facilitado el acceso al conocimiento, sino que ha permitido personalizar la experiencia educativa de una manera que antes era impensable. Apellido del autor, año y número de página. Este es un ejemplo de cita parentética larga. Un segundo ejemplo sería realizar esta misma cita en su versión narrativa, es decir, diríamos que en palabras de López, 2022, página 32, y nuevamente volveríamos a introducir todo el texto. Cuidado en citas directas porque el siguiente párrafo siempre se tiene que presentar nunca mejor dicho, en un párrafo aparte, es decir, dejaríamos la cita de forma exclusiva en un párrafo para ella sola y recordad, un poquito más desplazada hacia el interior de la hoja. Abordando las citas indirectas, también entendías como paráfrasis, no es necesario un número de página porque lo que estamos haciendo es extraer ideas y son las citas más recomendadas, aquellas en las que analizamos la información, la hacemos nuestra y referenciamos la fuente de origen. Por ejemplo, podríamos decir que según López, en el año 2022, la educación en línea ha modificado las expectativas de enseñanza. No es una idea que López diga tal cual con sus palabras, pero sí es lo que defiende en su obra y podríamos hacer la parentética también diciendo que la educación en línea ha modificado las expectativas de enseñanza. Por tanto, dos tipos de citas que nos evocan, que nos traen una idea y que tienen que ser las citas predominantes en nuestras investigaciones. Pues vamos ya a ver, conocer un poquito qué es Zotero, a ver en qué consiste. Y para ello nos vamos directamente a conocer la propia aplicación. Zotero es esto que tenemos aquí, en este caso bueno, es mi propio Zotero con las referencias ya incluidas. Zotero nos presenta en primer lugar la barra de la biblioteca, nos presentan las carpetas que tenemos o las carpetas que podemos generar, es decir, podemos generar nuevas colecciones. Por ejemplo, en este caso, pues podríamos generar una que fuera tutorial Zotero y se nos crea una carpeta para meter referencias, pues en este caso, de esta investigación, ¿vale? Más pestañas que tenemos en Zotero podremos encontrar todo lo relativo a las preferencias, bien sobre la interfaz de la aplicación, sobre los datos que tiene que tomar al extraer referencias, bien sobre, y esto es importante, mi recomendación es que hagáis una cuenta para si el día de mañana perdéis vuestro ordenador, el día de mañana perdéis la aplicación, no perdáis las referencias que tenéis almacenadas, podéis generar una cuenta con vuestro correo corporativo y siempre estarán esas referencias accesibles en la nube, de forma que si queréis consultarlas desde otro ordenador podríais hacerlo o bien si perdéis la información de un ordenador, no perdéis todas las referencias ni el trabajo que hay dentro. En tercer lugar tenemos los estilos de exportación, en este caso la normativa para séptima edición, pero tenemos también el resto de las normativas vigentes en este momento. Nos pregunta también sobre estilo de citación y otras opciones avanzadas donde no voy a profundizar en este momento. Por tanto, esta es la interfaz inicial de Zotero. Si, por ejemplo, seleccionásemos una referencia, podríamos ver cómo esa referencia nos presenta el tipo de elemento y tenemos todos los datos propios de esa referencia. Vamos a verlo poquito a poco. Si os parece, nos vamos a Google, perdón, a Google, buscamos Zotero, nos vamos a su página inicial, que es esta que tenéis aquí. Desde esta página inicial es donde podéis primero descargar la aplicación de Zotero, ¿vale? Una aplicación, mi recomendación, podéis trabajar en Word, mi recomendación es que la instaléis. Os explica un poquito también cómo funciona la aplicación y si vais a Zotero, que es esta aplicación de aquí, ya la tenía instalada, tenemos que instalar varias cosas. En primer lugar, instalaríamos el conector de navegador. Pues en este caso, si mi navegador predeterminado es Chrome, se me instalaría el conector de Chrome. Yo ya lo tengo instalado, tendréis que instalarlo desde aquí y se habilitaría como una extensión de Chrome. Y este conector es el que va a permitir que cuando realizamos una búsqueda, yo no tenga que introducir esa referencia a Zotero de forma manual, sino que extraiga la información automáticamente. Ahora vamos a ver un ejemplo de este proceso. Mirad, si os parece, vamos a Google Académico y vamos a buscar publicaciones sobre evaluación y calidad, por ejemplo, si os parece.
hacemos esta búsqueda. Me interesan vigentes, pues desde 2020. Pues podemos encontrar, no lo sé, una por aquí, si os parece. Vamos a abrir esta referencia. Ahí no me sirve que es un PDF. Vamos a buscar esta de aquí, por ejemplo. Herramientas de evaluación de calidad, de vida y tolerancia, el ejercicio de niños y adolescentes con fibrosis quística. Bueno, vamos a trabajar con un ejemplo. Si os veis, aquí deberíais tener ya un extensor, un complemento. Si no lo tenéis, es tan sencillo como que cliquéis en el puzzle con las extensiones. Zotero Connector os tendría que salir si se ha instalado bien y habilitáis la chincheta, ¿vale? De tal forma que ya veis que sale aquí una hoja de documento y lo que os dice es Save to Zotero, es decir, extraer esa información a Zotero. Si le dais a esta extensión, os pregunta primero que dónde queréis guardarlo. Es decir, podríais seleccionar que, por ejemplo, en la nueva carpeta que hemos creado, que es Tutorial Zotero, aceptáis y si os desplazáis a Zotero, ya tendríamos extraída esa referencia, ¿vale? Es decir, una funcionalidad bastante importante a la hora de trabajar con Zotero, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ya nos identifica que el tipo de elemento entre todos los que hay es un artículo de revista académica, nos identifica también el título, los autores, ya separa por apellidos y nombre, la revista en la que se publica, el volumen, el número, las páginas, la fecha y nos extrae el DOI. En casos en los que el PDF sea accesible, si clicáis en Zotero, os extraería el PDF, es decir, podríais consultar directamente el PDF. En este caso, como es bajo suscripción, solamente lo que nos presenta es una captura del artículo que ha cogido y os desplazaríais por aquí para verla, ¿vale? Esa es la primera forma de extraer información. Funciona en Google Académico de forma perfecta, funciona también en Web of Science. Ahora está así porque no estamos en ningún documento. Si realizásemos la misma búsqueda, evaluación y calidad, pues esta primera referencia, por ejemplo, ya cambia, como veis, vuelve a ser un artículo de revista. Cambiaría en función, si es una publicación de congreso, saldría otro icono. Le daríamos a guardar a Zotero y vamos a nuestra carpeta de Zotero y como veis ya aparece por aquí. En este caso ha habido un problema. Puede pasar con Zotero que algunas referencias no las extraiga bien y si os dais cuenta falta el autor, falta el título, falta el tipo de página web. De hecho lo detecta como una página web. Es decir, no ha realizado bien esa extracción de información. Por tanto nos quedarían dos opciones, que es la primera de ellas, volverlo a intentar. Es decir, vemos que sigue sin funcionar, no lo guarda bien. En este caso, eliminaríamos las referencias y lo que nos quedaría sería añadirla de forma manual. Es decir, iríamos a este icono de aquí, diríamos que es un artículo de revista académica e introduciríamos los datos de la publicación de forma manual. No es un escenario que suele pasar, ¿vale? La mayoría del tiempo en Scopus, sobre todo Web of Science y Google Académico, esta indexación funciona bastante bien. Por tanto, esta primera parte, referida al conector, a cómo extraer esa información, tomamos, si os parece, algunas de las referencias que yo tengo yo por aquí para comentarlo. Como está de aquí, este artículo de revista, tenemos toda la información. Podríamos editarla, es decir, hemos visto que ha estado mal el volumen, no es el día, pues el 9, pues lo ponemos, ¿vale? Podríamos hacer ese cambio, o si faltase algo, podríamos añadirlo. También es importante en este punto que tengamos claro qué datos necesito, por ejemplo, para citar una revista. Es decir, pues el idioma pues no va a ser relevante porque no aparece en la cita, en la referencia, no aparece el título de la serie, no aparece la posición en el archivo. Es decir, Zotero saca más información de la que primeramente necesitamos, ¿vale? Esto con respecto a Zotero. En segundo lugar, Zotero nos permite, y esta es una relación preciosa, además de amor y amistad, nos permite que si abrimos un documento de Word, ya solo con la instalación de Zotero, os tendría que aparecer en la barra de herramientas esta pestaña de aquí que dice Zotero, desde donde podemos añadir y editar citas, añadir y editar bibliografía, añadir notas a cada una de las citas, nos permite hablar de las preferencias del documento, ahora la vemos, actualizar las referencias y desvincular las citas, ¿vale? Esto, si no os saliese esta barra, deberíais ir a Zotero, a herramientas. Perdón, a herramientas no, iríamos a preferencias o ajustes, depende del ordenador en el que estéis entrando. Iríais a, si no me equivoco, espera fue un momento, la opción, es una opción que marca
aquí, perdón, en citar procesador de texto, aquí os dice que está completamente instalado la extensión. Esa también la podéis usar en LibreOffice y si no os funcionase, haríais clic en reinstalar complemento de Microsoft Word, ¿vale? En este caso, como nos funciona, pues no tenemos esta necesidad. Por tanto, si os parece, cogemos pues, otra carpeta por aquí y nos iríamos a Word y empezaríamos a escribir. Pues vamos a decir que, por ejemplo, que según pues quien nos parezca Montenegro Rueda, ¿vale? Vamos a coger esta referencia, pues diríamos Montenegro Rueda, es decir, vamos a hacer una cita que no sea parentética, es narrativa, la estamos diciendo con el autor. ¿Queréis que sea cita directa? Pues vamos a hacer una cita directa. Añadiríamos cita y al ser la primera vez que añadimos cita nos pregunta en qué estilo estamos trabajando. En este caso, trabajamos en APA séptima edición, pues trabajamos en idioma español, Fuetero lo sabe, aceptamos y se nos abre esta barra. Pues bien, ya detecta que vamos a citar a Montenegro Rueda, aceptamos y hemos tenido un problema. Este es el primer problema que quiero comentaros sobre el uso de Zotero, que muchas veces nos quedamos en él. Claro, si ya hemos dicho Montenegro Rueda, no vamos a repetir Montenegro Rueda. Por tanto, esta barra de cuando abrís Zotero desde aquí, esta barrita roja que os sale, o podríamos buscar Ramírez, por ejemplo, o podríais buscar a quien quisieseis, pero esta barra solo nos permite meter citas parentéticas, como esta que tenéis aquí. Imaginaos que queremos, claro, ya hemos puesto a Montenegro Rueda, solo nos interesa el año y el número de página. Pues bien, desde que está borrando esa anterior, iríamos a Montenegro Rueda, pero tendríamos que hacer clic en la Z de Zotel. Esta es la vista que tenemos actualmente y si desplegaseis la vista clásica, se nos abre esta pestaña. ¿Qué podemos hacer en esta pestaña? En esta pestaña podemos hacer varias funciones. En primer lugar, como veis, omitir el autor. Es decir, claro, ya lo hemos dicho, no vamos a repetirlo. Podríamos omitir el autor y poner el número de página. Es decir, por ejemplo, página 23. Ahora, si esta cita sí está bien referenciada porque, según Montenegro Rueda, abriríamos paréntesis, la evaluación de la calidad es de suma importancia. Vamos a pensar que es la frase que dijo este autor en la página 23 de su artículo, ¿vale? Por tanto, así sí. Si pasáis por encima de la cita, sale sombreada. Esto quiere decir que está conectada con Zotero. Es importante que siempre que tenéis abierto este documento esté Zotero abierto para que exista esa comunicación bidireccional entre ambos. ¿Qué más cosas podríamos hacer? Pues podríamos decir que evaluar la calidad es muy importante. Y esto lo dicen varios autores. Para hacer una cita de varios autores, imaginaos que es, pues voy a buscar otras referencias que haya por aquí. Por ejemplo, Ramírez en esta publicación, lo seleccionáis y seleccionáis pues vamos a poner Martín, esta de aquí, por ejemplo, ¿vale? Seleccionáis las dos, las introducís y ahora mismo estáis diciendo que Martín y Ramírez defienden la idea de que evaluar la calidad es muy importante. No lo dicen de forma directa, pero sí lo mencionan en sus artículos. Por tanto, ya hemos visto cómo se introduce una cita directa, hemos visto cómo se introduce una cita indirecta. Pensad que, por ejemplo, estáis haciendo todo el documento y habéis dicho, os dais cuenta de que Montenegro Rueda pues Zotero os trajo mal el año por lo que fuese. No pasa nada, porque en este momento, si vais a Zotero y vamos a la cita de Montenegro Rueda, que es esta de aquí, y decimos, ay, es que no es del año 2021, es de 2022. No pasa nada. Cambiáis el año en Zotero, si volvéis a Word y vais a este botón de aquí, al botón de refrescar, automáticamente os cambia la fecha de la publicación y os la deja en el año 2022. Voy a volver a 2021 porque esta cita es de 2021, actualizaríamos, pero de esta forma no haría falta borrar. Es una de las ventajas de Zotero. Todo lo que vayáis trabajando en Zotero se actualiza automáticamente. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no perdéis nada, que tenéis toda la información en un gestor donde tenéis todas las referencias, tenéis el vínculo, el nombre, los datos y no generamos muchas veces tantas carpetas en nuestro ordenador. ¿Qué más cosas podríamos hacer desde aquí? Bien, desde aquí imaginaos que vamos a entregarlo a un congreso y nos dicen que no es normativa APA. No pasa nada, si vais a preferencias del documento, lo que os deja es
cambiar. ¿Qué nos las están pidiendo? Pues no lo sé, ¿en qué nos las pueden pedir? En Vancouver. Seleccionamos Vancouver, aceptamos y automáticamente nos cambia nuestro estilo a Vancouver. Por tanto, otra de las funcionalidades que tiene Zotero es el ahorro de tiempo al trabajo. Volvemos a APA, si os parece, y lo que nos quedaría es introducir nuestro listado de referencias bibliográficas. Pues bien, sería tan fácil como poner referencias bibliográficas, hemos terminado de escribir nuestro texto y tenemos nuestro texto escrito. Es tan fácil como ir a esta pestaña de aquí de añadir o editar bibliografía. Solamente con pulsar se nos añade toda la bibliografía en formato APA sin ningún error. Luego podríais seleccionarla y si nos gustase los interlineados los podríais cambiar, pero nos aparece toda la bibliografía con las cursivas en el nombre de la revista, como debe de ir, con el volumen, con los números de página, con el DOI. Esto es la principal funcionalidad de Zotero. Imaginad también que nos damos cuenta, terminando nuestro documento, que es que Ramírez no tenía que estar porque esa ficha no era de nuestro... No pasa nada. Os ponéis encima de este cuadro gris, pulsamos en editar cita y digo, vale, pues me salen las dos que tenía, borráis a Ramírez, aceptáis, se queda solo Martín y Ramírez automáticamente desaparece de vuestro listado de referencias. Por tanto, muchas funcionalidades que tiene Zotero y que nos permiten, sobre todo, agilizar y facilitar la forma en la que trabajamos. Estas son parte de sus ventajas. Mi consejo es que si, por ejemplo, el día de mañana queréis perder el rastro de Zotero en este documento, primero que siempre tengáis una copia, que siempre tengáis una copia en vuestro ordenador de aquel documento que está vinculado a Zotero. Y por otro lado, si tenéis muy claro que habéis terminado, solamente nos quedaría una cosa, que es ir a este botón de aquí que dice desvincular citas. Si desvinculamos las citas, os dice que va a eliminar por completo los códigos de campo. Si acepto, esta cita de aquí ya no está en gris, como veis, la bibliografía tampoco, no hay vinculación ninguna con Zotero. Es decir, nadie va a encontrar esa trazabilidad de vuestra investigación con Zotero o con lo que estuviésemos trabajando en este caso. Por tanto, mi consejo es que uséis un gestor. No sé si Zotero es el ideal, en este caso es el que yo llevo usando. Mira, si voy por ejemplo a mi biblioteca, hay 1577 elementos y todavía no se llena. Es una de sus principales ventajas, el almacenamiento que tiene y las oportunidades que os genera a la hora de trabajar. Más allá también de esa tranquilidad de tener todas estas referencias en un lugar seguro, en un lugar donde sé que no se van a perder, donde no tengo que estar organizándome carpetas para cada trabajo o para cada parte de mi TFG, de mi TFM, de mi investigación con los diferentes artículos. Por tanto, bastantes ventajas las que presenta. Importante recordar a la hora de instalarlo, forma de bajar la aplicación, disponible para Mac, Windows, Linux y también para iOS. Importante también todo lo relativo a las extensiones, a este conector que decíamos de aquí, que se habilita desde la aplicación. Importante también el conector de Word, que, como decíamos, va instalado por defecto. Puede ser que si acabes de instalar Zotero, tengáis que reiniciar el ordenador para que aparezca por defecto en Word, pero está y os soluciona mucho la vida de trabajar. Por tanto, esto es Zotero, esto es una guía breve, un tutorial muy rápido de cómo empezar en el uso de Zotero. Si necesitáis más información, la ventaja es que la propia aplicación cuenta con infinidad de manuales y podéis encontrar en internet un buen número también de recursos relativos a su uso o relativos también al uso de otros gestores de referencias bibliográficas. Por mi parte, nada más. Ha sido un placer y os animo a que lo uséis, a que probéis y que introduzcáis un gestor de referencias bibliográficas en todas vuestras investigaciones.